Hola, estimados hermanos, paz y bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo su hermano Eleazar Cruz Guzmán y estamos dando seguimiento a los temas apologéticos aquí en nuestro grupo de Facebook y en YouTube, Rincón Apologética Católica. El día de hoy tenemos un tema muy interesante acerca de los adventistas del séptimo día. Va a estar dividido en tres partes porque es un tema largo. Entonces, entramos en materia porque va a estar un poco largo, con decir que nuestros hermanos adventistas no se consideran ellos mismos como protestantes, sin embargo tienen los mismos principios que un protestante, que es solo la Biblia, sin la tradición apostólica, libre examen, pero además hacen una mezcolanza con ideas tomadas del judaísmo, como son la celebración del sábado y el gran rigorismo y lo escrupulosos que son con algunas prácticas de vida, tanto así como que son de ambiente fariseico. Tenemos que comenzar primero por decir que esta secta fue creada por Guillermo Miller, quien fue iniciador de la secta. Él, preocupado por el advenimiento del Señor, creyó que podía determinar la fecha en la que Él vendría, basándose en el libro de Daniel. Lo vamos a ver aquí. Hizo algunos cálculos. Más sin embargo, uno de sus alumnos redefinió esos cálculos, lo cambió, porque Miller decía que Cristo vendría en 1843 y su alumno dijo que sería el 22 de octubre de 1844. Y pues como podemos saber, no se cumplió esta profecía y sus seguidores que seguían creyendo en el adventismo, muy a pesar de que no se había cumplido la fecha, buscaban la forma de determinar el motivo por el cual no había ocurrido esto y lo encontraron. Y en una mujer llamada Helen Goldwhite, quien no solamente les explicó, según ella, el por qué no se había cumplido esta profecía, sino que además ella les hizo toda una doctrina religiosa completita. Y entonces pasaremos de Miller a Helen Goldwhite, quien es realmente quien hace toda la doctrina adventista. Ella restaura la doctrina de Miller, dado que no se había cumplido la fecha estipulada por Miller, y hay que decir que ella fue metodista antes de convertirse al adventismo y fue pues muy propagandista de estas ideas adventistas, viajó mucho, leyó mucho, escribió mucho, fue una mujer muy organizada, pero y sobre todo muy influyente. Hay que comentar que ella, Helen, sufrió un grave golpe cuando niña. Esto lo menciona un escritor protestante llamado Cartwright, y que él cree que esa es la causa de esas visiones que tenía y que eran ocasionadas por una enfermedad nerviosa. Además, otro protestante llamado Riddle dice que ella era una fanática autoengañada y que todas sus doctrinas que ella hizo hacía que los lectores se deprimieran y se pusieran tristes y les produce muchas dudas, ¿no? Incluso ella misma decía que temía ser infiel. Bueno, pues este último autor dice incluso que ella menciona en algunos de sus libros frases como mediante la iluminación del Espíritu Santo me fueron reveladas, o el Señor me ha dicho, o el Señor quiere. Y bueno, pues ella, que con todas estas visiones extrañas que tiene, trató de resolver los problemas que ocasionaron estos cálculos fallidos de Miller, ¿no? Y el punto clave es el texto o el tema sobre la identificación del santuario del que se habla en el pasaje de Daniel, que interpretó Miller. Bueno, entonces esta señora Helen Goldwhite hizo una exégesis de la carta a los hebreos con el libro de Daniel, interpretando de este modo ella demostró, entre comillas, que realmente Miller se había equivocado de santuario, que la fecha de Miller era la correcta, pero que realmente esa fecha fue la entrada de Jesucristo en el santuario celestial. Miller dijo que el 22 de octubre de 1844 Cristo iba a entrar en el santuario terrenal, pero Helen White dice que realmente él se equivocó, que Miller se equivocó, no era el santuario terrenal porque en 1844 no existía ese santuario, entonces que realmente se refería al santuario celestial. Vemos entonces el problema de la exégesis errónea que hizo Helen White, y además dice que entró en el santuario celestial para purificarlo. Eso quizá puede ser lo más fantástico, cómo va a entrar a purificar el cielo si todos sabemos que el cielo es puro, que nada en el cielo entra impuro. Pero bueno, podemos ver claramente la imaginación de esta novelista, creo que es la hermana White, ¿no?
Para reforzar estos argumentos, indicó que todo ello lo había conocido a través de una visión que a ella le había sido otorgada. También ya mencionamos sus visiones extrañas, ¿no? Sus discípulos le dieron entonces el título de espíritu de profecía, con el que todavía actualmente se le conoce entre los suyos y entre el adventismo en general. Bueno, voy a mencionar rápidamente cuáles son las doctrinas principales del adventismo. Estas doctrinas del adventismo, así mencionadas rápidamente, porque así las vamos a ver detalladamente. Bueno, la 1, que dicen que ya actualmente ha comenzado el juicio en el santuario celestial, revisándole la vida de cada uno, y que una vez terminado Cristo va a venir a la tierra, que ya comenzaron las señales precursoras que él anunció en el Evangelio, y que con ella comenzará el milenio. Y ahí viene la segunda doctrina, que es el milenio. Dice, en él resucitará Cristo a los justos, llevándolos con él al cielo por 1000 años. Por eso se llama milenio. El demonio quedará atado a la tierra hacia por este tiempo. La otra doctrina que vamos a mencionar es que pasado el milenio Satanás será soltado, resucitarán los malvados, bajarán del cielo Cristo, los justos y la ciudad celestial de Jerusalén, y va a tener lugar la batalla final entre Satanás y los malvados contra ella. Uno, que es Satanás, y los otros, que son los malvados, serán aniquilados, y la tierra purificada por el fuego. Volverá a ser un paraíso, y el reino eterno de Dios con los suyos. La siguiente dice que el alma humana, que de por sí no es inmortal, queda en la inconsciencia en el sepulcro con la muerte. En la resurrección, la inmortalidad será un premio concedido a los justos y negado a los malvados, cuyas almas serán aniquiladas. No existe entonces el infierno. Siguiente. Los adventistas deben observar el sábado como día festivo en lugar del domingo. La imposición de esta práctica debe mucho a otra supuesta visión de la hermana Elena. Siguiente. Deberán observar y predicar la paz en todas partes. El número 7 sería, habrán de seguir un régimen de vida vegetariano naturista, no solo en la alimentación, sino también en la aplicación de remedios medicinales, aquí lo vamos a ver también. Y el 8, van a observar rígidas prohibiciones sobre el alcohol, café, tabaco, comida. Y bueno, pues sí es lamentable que ellos, considerándose cristianos, puedan llegar a caer en estos errores tan profundos y peligrosos, apartándose de la verdad, ¿no? Entremos pues en materia, ¿no? Vamos a empezar a ver la interpretación adventista acerca del libro de Daniel, que viene siendo el advenimiento del Señor y la purificación del santuario. Como sabemos, fracasa la profecía de Miller en 1844, pero este dato no queda desechado, pues ya que no sirvió para señalar la venida del Señor, pero sin embargo fue utilizado por Elena White para marcar con él el comienzo de la purificación del santuario celestial, según Ellen White. Tenemos que mencionar que los adventistas siempre eligen libros muy oscuros, libros que no son de sencilla interpretación, que pueden interpretarse de muchas formas distintas, pero también tenemos que quedar claros que cuando existe en la Biblia un libro que es claro y tenemos un libro que no es claro, pero que nos puede hacer llegar a pensar algo que contrapone al que sí es claro, entonces yo no puedo darle una interpretación no clara a algo que ya está claro. Vamos a poner el ejemplo, si es que los hice bolas, les voy a mencionar el ejemplo directo, Mateo 24:36, donde Jesucristo claramente dice que nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Si ya Jesucristo nos dice con claridad que nadie sabe el día ni la hora, ni el libro de Daniel ni ningún otro libro oscuro, raro, que puede interpretarse de 20.550 formas distintas, podemos nosotros sacar conclusiones distintas. Yo no puedo decir que porque el libro de Daniel puede interpretarse de esta manera, de decir que hay una fecha de llegada del Señor, entonces no importa lo que diga Mateo. Pues no, claro que no, porque Mateo es claro y Daniel no es claro. El libro de Daniel puede interpretarse de muchas formas. Podemos ver entonces en el libro de Daniel que, sobre todo en aquellos capítulos, en el capítulo 2, el 5, el 7, el 8 y el 9, especialmente el 8 y el 9, que fue donde Miller sacó sus cálculos, en estos capítulos 8 y 9, él interpreta los números que ahí se incluyen, él hace un cálculo extraño, convierte los días en años, y entonces esos años que cuenta los utiliza él para hacer sus cálculos. No podemos nosotros decir que se trata de la venida del Señor, porque el mismo Mateo nos dice lo contrario. En Mateo, el libro de Mateo nos dice lo contrario, nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Yo no puedo dar una interpretación distinta, porque es clara.
Así es que lo que Daniel diga, los cálculos que ahí se digan, no son válidos, puesto que ya existe un texto bastante claro sobre eso. Aún así, vamos a hacer una pequeña interpretación sobre lo que dice el libro de Daniel. Realmente, lo que trata el libro de Daniel, el sueño de la estatua, las visiones de la bestia, del carnero, del macho cabrío, realmente se refieren a imperios que habrían de venir después del babilónico, como es el medo-persa, el de Alejandro, el de los seleucidas. Y en estas visiones flota la sombra de un terrible perseguidor, el cuerno pequeño que aparece en varias de ellas. Este ser siniestro se identifica siempre como Antíoco, Antíoco IV, que reinó del 175 al 163, que saqueó templos, prohibió prácticas de circuncisión y sábado, erigió la abominación, hizo cesar el sacrificio y la oblación, llenó de meretrices, orgías helenísticas, y dejó consagrado a Júpiter con una estatua, que probablemente representa la fisonomía del propio Antíoco, a quien iba dirigido este culto. Bueno, pues para los adventistas no es así. Para los adventistas ellos dicen, no importa la historia, no importa todo esto que les acabo de decir, para ellos creen que el cuerno pequeño es la iglesia y que para ellos el verdadero anticristo es la iglesia católica, como lo veremos más adelante. Así pues, los cálculos que Miller hizo sobre la fecha del advenimiento y la purificación del santuario se hicieron, como dijimos hace un momento, del libro de Daniel. Y del capítulo 8, del cual venimos refiriéndonos, así como el capítulo 9, hay algunos diálogos que manejan números. Voy a leer un poquito el texto. Dice así: ¿hasta cuándo la visión del sacrificio perpetuo, la prevaricación desoladora y el santuario hollado? Y le fue contestado: hasta 2300 tardes y mañanas. Bueno, pues así, considerando esto, considerado en años, se extendería mucho más allá de la era judaica, deduciendo que si el santuario era la tierra, su purificación sería la del fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Si conseguía el punto de partida de esos 2300 años, sería fácil saber cuándo sería tal purificación y por lo tanto la fecha en que vendría Cristo. Miller creyó encontrar ese punto de partida que mencioné en el capítulo siguiente del mismo libro, y allí se dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la prevaricación. Sábelo, pues, y entiéndolo bien, que desde la salida de la orden de reedificar Jerusalén, esto es importante, orden de reedificar Jerusalén, hasta el ungido príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas. Entonces Miller sostiene que la palabra decretadas, de la lectura del texto que leímos, significa literalmente descontadas. ¿De dónde descontarlas? Pues de los 2300 años, porque los 490 años de las 70 semanas forman parte de ellos. Ambos periodos deben de comenzar juntos. Por otra parte, si las 70 semanas datan del momento en que salga el edicto de reconstrucción, por eso les dije, subrayé hace ratito lo de la fecha de reconstrucción de Jerusalén, encontrando la fecha de queda fijado el punto de partida de los 2300 años. O sea que el decreto que toma Miller es el de Artajerjes del año 457, hablando de decreto de reconstrucción. Y así, 2300 años menos 490 son igual a 1810, más 33 años de la vida de Cristo da una fecha de 1843. Por otra parte, 2300 años menos 457 del decreto de Artajerjes da igual a 1843. Esta sería, pues, para Miller la fecha de advenimiento del Señor a purificar el santuario de la tierra. Para dar respuesta a esto que dijo Miller, tenemos que decir que no hay ninguna razón para convertir las 2300 tardes y mañanas en años. No hay nada motivo por el cual convertirlo. En Números 14 y en Ezequiel 4, versículo 6, se muestra claramente que no necesariamente día es año. Día puede ser día o día puede ser año, pero no siempre día es año. Entonces yo no puedo convertir este valor de semanas y de días en años así nada más porque sí. Y además ya habíamos comentado que realmente esta visión de Daniel se refiere a Antíoco Epifanes, y que
coincide exactamente con lo que habría de suceder más tarde con él. Voy a leer un pequeño texto. Dice por aquí: en el año 168 a.C., Antíoco profanó el templo y suspendió el culto, como ya hemos visto que fue renovado en 165, algo más de 3 años después. Por consiguiente, esas 2300 tardes y mañanas quedan bien explicadas, sin necesidad de recurrir a transformarlas en años. Son 1150 días, que es el tiempo aproximado que tardó en restaurarse el culto. Teniendo en cuenta que este se celebraba en el templo por la mañana y por la tarde, 1150 días es igual a 2300 entre tardes y mañanas. Bueno, también quiero mencionarles otro error en fijar esta fecha de decreto de reconstrucción que puso Miller. Él tomó la fecha de decreto de reconstrucción de Jerusalén en 457, cuando realmente el verdadero edicto de reconstrucción fue el de Ciro en el año 538. Realmente el de 457 no fue reconstrucción del templo, sino una parte de las murallas. El primer decreto de Ciro entonces es el más importante, y en dado caso es el que él debió haber tomado en cuenta. Pero bueno, y respecto a las 70 semanas de Daniel, si bien es cierto que se han considerado muchos exegetas como una profecía mesiánica, hay otros tantos que no piensan exactamente lo mismo. Y si fuera mesiánica, algunos dicen que se puede referir a los macabeos, que es las ruinas de Jerusalén por Tito, o que es el final de los tiempos. Y respecto del ungido, pues no sabemos si es Cristo, si se refiere a Onías. Si se refiere a un ungido como sacerdote, pues Onías fue sacerdote, Cristo también. Y entonces, como podemos ver, hay múltiples interpretaciones en el libro de Daniel. Es un libro oscuro, es un libro que se presta a muchas interpretaciones, y no podemos ponerlo jamás por encima de Mateo, donde se especifica claramente que nadie sabe el día ni la hora. Tan claro es que suena ridículo utilizar el libro de Daniel para decir que va a haber una venida del Señor. Tan ridículo que se puede comprobar porque no se cumplió esa profecía. Y entonces viene ahora el tema de la purificación del santuario según Ellen G. White, ya que con el fracaso de esas predicciones tuvo que buscarse una razón para explicar ese retraso en la venida del Señor, que así lo marcan ellos como un retraso. Entonces, si vemos en el Éxodo capítulos 25, 26 y 27, se describe el santuario mandado por el Señor a Moisés, y entre ellos el lugar santo y el lugar santísimo del templo. Pero este santuario o templo de Jerusalén que él le sustituyó no podía ser, según las doctrinas de los adventistas, el lugar que Cristo habría de purificar en su venida, porque ese templo pues no existía. Por eso Miller creía que sería la tierra con el fuego lo que sería purificado, al no haber ese templo. ¿Qué fue lo que hizo Ellen White? Buscó esa solución, dado que en la epístola de los Hebreos se habla de las funciones de Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario del cielo. Este es hecho no por mano de hombre, sino por obra de Dios. Estos datos dieron a Helen Miller una nueva teoría. Ya ven que ella era muy inventiva, ¿no? Y esta teoría no desautorizaba para nada la de Miller. Ella decía entonces que Miller se equivocó únicamente en el lugar del santuario, ya que Cristo no entró en el santuario de la tierra, como había dicho Miller, que sería purificada por fuego, sino que más bien Él entró en el santuario del cielo para purificarlo. Tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es posible purificar una cosa santa como el cielo? Tendríamos que preguntarnos eso, porque si hasta los justos tienen que entrar totalmente purificados, de ahí que nosotros creamos en el purgatorio, ¿podríamos entonces nosotros pensar que es la misma presencia de Cristo quien mancha el lugar sagrado? Tendríamos que preguntarnos eso, porque es lo que ellos piensan, ¿no? Para los adventistas dicen que así como el sacerdote en la ley antigua estaba manchado por los pecados de los hombres que llevaba consigo cada día al entrar al santuario, así el celestial lo está, porque los pecados que Cristo ha expiado es lo que mancha eso. Pero pues la hermana White después dice que el pecado por purificar el santuario celestial es la infracción de la ley del sábado, algo que es para los adventistas demasiado importante, por algo se llaman adventistas del séptimo día. Entonces, según Helen White, Cristo entró en el lugar santo el día de su ascensión y permaneció en él hasta el año de 1844, fecha en la que entró en el lugar santísimo, según ella, para purificarlo, porque en esa fecha terminaron los 2300 tardes y mañanas.
podemos darnos cuenta, hermanos, que esta doctrina adventista es original, que significa que ninguna otra secta lo tiene, solamente los adventistas. Pues todas las demás creencias religiosas que tienen los adventistas los tienen también otras sectas, ¿no? Esta es la piedra angular de todo su sistema de los adventistas, pero sin embargo es todavía la más débil, ya que no tiene ningún solo apoyo en las escrituras. Por eso ella tuvo que argumentar una supuesta visión. Y ante toda esta teoría supone pues una insuficiencia en el sacrificio de Jesús, y la escritura nos habla de un sacrificio único y perfecto, eso lo sabemos nosotros. Allí donde los pecados han sido perdonados, tenemos que recordar, no puede haber oblación ya por los mismos, porque ya los pecados han sido perdonados, ya estás en el lugar puro, en el cielo no entra nada impuro, eso lo sabemos también nosotros los católicos. La simple posibilidad de suponer que Cristo puede manchar con su presencia el santuario, aunque sea por los pecados de los hombres, ya es blasfema y absurda totalmente. Porque ya dirá la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 12, que sea la que fuera la significación metafórica del santuario que Jesús atraviesa, Cristo, el día mismo de su ascensión, entró una vez y para siempre en ese santuario, consiguiendo una redención que es eterna. Y bueno, estimados hermanos, hasta aquí terminamos con la primera parte de este tema relacionado con los adventistas, en el cual ya hemos tratado el asunto de su interpretación de la fecha de advenimiento del Señor, basado en un libro de Daniel, tan oscuro y tan poco claro, habiendo ya una cita bíblica tan clara como es Mateo, diciéndonos que nadie sabe la fecha ni la hora, solamente nuestro Padre que está en el cielo. Con esto, hermanos, concluimos por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Sigan orando por nosotros, por mí, por todos los que estamos en este bello apostolado de la apologética, para que el Señor nos siga inundando con su espíritu y podamos seguir estando siempre apegados a la luz de la Iglesia Católica, del magisterio de la Iglesia, del Papa. Oren por nosotros, nosotros oraremos por ustedes. Paz y bien para ustedes, hermanos. Nos vemos aquí el día de mañana. Que tengan excelente día.